Hola amigos de Latinoamérica y el mundo. Yo sé que siguen aburridos en sus casas por el virus, así que los voy a llenar de videos. En este le vamos a sacar el cuero y también nos vamos a divertir un poco probando los nuevos arribos y las nuevas cosas que están en el mercado de la música. Bueno amigos, hoy quiero presentarles esta guitarra, es la STG 005 de la marca Aria Pro 2. Primero les voy a contar un poquito cómo viene la historia de Aria. Esto empieza en Japón. Shiro Arai era un joven de 17 años que trabajaba en una casa de música y empezó de a poquito a dar sus pasos en 1953. Fabricando guitarras clásicas, ya que un amigo le había mostrado unos sonidos de guitarra clásica que él nunca había escuchado. No tenía dinero para comprarse él su propia guitarra, por más que trabajaba en una casa de música, así que lo que hizo fue fabricar su propia guitarra. Esta historia comienza así. La marca como nosotros la conocemos hoy fue mucho tiempo después, ya que la guitarra se llamaba Arai, porque él era Shiro Arai. En 1953 empieza con una pequeña empresa llamada Arai & Co. debido a su apellido, y en 1956 decide cambiarlo a Aria debido a que esas siglas de su apellido invertidas hablaban de una melodía dulce o una cuestión así. Él empieza fabricando guitarras clásicas y para finales del 50 y principios del 60 cambia el nombre definitivamente a Guitarras Aria. En ese momento empieza a importar amplificadores Fender a Japón. Entonces ahí se da su gusto y empieza a fabricar no solo guitarras clásicas y acústicas, sino que empieza a fabricar guitarras eléctricas. En Japón esto fue un boom, él vendía muchos amplificadores Fender y muchas guitarras Aria debido a su calidad y empezó a exportar guitarras a Estados Unidos. Hoy en día las tenemos en todo el mundo. Con el tiempo la marca a partir del 70 empezó a llamarse Aria Pro 2 y fabrica desde guitarras eléctricas, acústicas, bajos. Han sumado líneas de ukeleles. Ahora hoy en día es una marca muy completa y que bueno, ya muchos músicos conocidos la han usado. Algunos de los modelos las ha usado Duran Duran, guitarras acústicas, y también el conocido Cliff Burton, bajista de Metallica, que fue aplastado por un colectivo, una historia trágica del primer bajista. Bueno, el recordado Cliff Burton usaba bajos Aria. Bueno, en este caso estamos con la STG 005, una guitarra de estudio, pero la verdad que muy bien terminada por un muy bajo costo. La trajimos sabiendo que Aria tiene buena construcción, buenas maderas. En este caso es una guitarra de Arce y Palisandro. Nosotros habíamos hecho un review que lo pueden encontrar entre nuestros videos de las guitarras acústicas. Que bueno, debido a esos videos mucha gente nos contó que compró su guitarra acústica y que les fue muy bien y que estaban muy contentos de haber visto ese tutorial que nosotros hicimos, que lo habíamos hecho de corazón y realmente de forma muy casera en ese tiempo, ya que los filmábamos con alguna camarita muy básica y de manera muy rústica. En este caso esta STG 005 es una guitarra, una especie de guitarra Stratocaster, sí, un modelo Stratocaster con dos micrófonos dobles. La posibilidad de unas pequeñas llaves que pueden transformar este micrófono doble en simple. Vamos a probarlo.
Se puede llegar a muchos sonidos mediante el cambio de micrófonos simples a dobles, más la llave de posiciones que podés pasar obviamente de un micrófono al otro. Es una guitarra con trastes de alpaca, unas clavijitas blindadas que andan muy bien, no son de las mejores la verdad, son como una imitación de Goto, bastante bien hechitas. Es una guitarra de 22 trastes, tiene una terminación rojo Ferrari brillosa, es una guitarra pesada, la verdad que me hace acordar mucho a los modelos de Yamaha Pacífica en el sonido, el brillo del sonido. No la relaciono tanto con los modelos clásicos de Fender o de Squier, la verdad que la siento más como si fuera una guitarra Yamaha Pacífica. La vamos a probar ahora con un sonido limpio. Es una guitarra muy cómoda, muy fácil de tocar, muy cristalino y muy brilloso el sonido. Y bueno, la característica que la hace diferente a una Stratocaster son estos dos micrófonos doble bobina que lo vamos a estar probando con un poco de distorsión. Ahí estamos usando su doble bobina del puente. Estamos usando el del mango y ahí lo estamos usando en la posición de doble bobina. Bueno, es una guitarrita muy versátil si querés hacer un poco de pop. Ya les digo, me suena un poco a la Pacífica si quieren hacer rock and roll. Tiene esa posición que podés usarla en distorsión con micrófonos simples. Y si la querés usar para algo un poco más pesado, la pones en micrófonos dobles y la verdad que también rinde. Pro y contras de la guitarra, la verdad que la calidad de la terminación me parece fantástica. Ese me parece el pro, y el precio. La verdad que nos sorprendió cuando llegó el precio y la miramos. Es una guitarra que se nota de calidad y a un muy buen valor. Los contras, podría decir que las clavijas son medias vaguitas, no son de la mejor calidad. Y por otro lado, lo que no me termina de convencer es que te manden guitarras de marcas conocidas sin calibrar. No sé si en todos los países esta guitarra estará llegando de la misma manera, pero vino muy descalibrada. Probablemente así como salió de la caja, nosotros la probamos. Puedan escuchar en algún momento que esté un poco desafinada, siendo que la afinamos un montón de veces. No está del todo bien la altura de las cuerdas, como que siento que está muy alta. Pero bueno, no se le puede pedir más, seguramente esto lo hacen en fabricación en línea, por lo tanto las van sacando rápidas. Igual, como yo siempre digo, si vos la comprás en una tienda de música física, seguramente los empleados o el dueño de la casa te la van a calibrar y te la van a dejar como vos querés y como la vas a usar. Y bueno amigos, como siempre digo, si alguno ya probó esta guitarra o tiene algún instrumento Aria o tiene alguna anécdota sobre Aria, por favor les pedimos en los comentarios, déjennos qué les pareció. Si tienen algún mal dato sobre la marca, también lo pueden dejar en los comentarios, darnos un like y suscribirse al canal. Espero que estén bien, seguimos en pandemia, así que los vamos a llenar de videos. Gracias amigos, a todo América y el mundo, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima.